Muy bien. Ahora pasamos a los estados hipertensivos. Preeclampsia es un tema muy preguntado. Siempre viene en los exámenes. Siempre cae una pregunta de preeclampsia en los exámenes de residentado, ¿no? Y miren, lo que más preguntan es la parte de diagnóstico. En este año también ha venido una pregunta de diagnóstico, ¿no? Todos los años viene. Tratamiento es lo segundo, y luego ya generalidades, etiología, fisiopatología, definición, etcétera, ¿no? Entonces, mucho ojo con diagnóstico y tratamiento, ¿ah? Esto de las estadísticas, yo les aconsejo que siempre, o sea, sí o sí deben tener su resumen de los temas más preguntados, pues, ¿no? Si no tienes tu resumen de preeclampsia, hemorragia o las complicaciones más importantes, en obstetricia al menos estamos mal, ¿no? O sea, por algo les mostramos esta estadística, ¿eh? Es para que enfoquen su estudio. Entonces tú, si no sabes preeclampsia, ya es tu talón de Aquiles. Tienes que repasar sí o sí, constantemente. Si repasas ahora, de acá a un mes, de nuevo repasa. Cánsate de repasar, tienes que darle varias vueltas a tu resumen. No es solo hacer el resumen, ¿ah? Es repasar el resumen. Entonces, le tienes que dar varias vueltas. ¿Ves preguntas? Repasa tu resumen. En ese constante deben estar, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver la definición de preeclampsia. Comenzamos con la definición operacional. La preeclampsia es un estado hipertensivo del embarazo. Es el estado hipertensivo más frecuente, ¿ya? 50-80% de todos los estados hipertensivos son preeclampsia. Entonces, ¿cómo definimos una presión sistólica mayor o igual a 140? IO, presión diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. El clásico, 140-90, ¿no? Como mínimo 2 medidas. Ojo, esta es la definición operacional, ¿ah? A veces en el caso clínico no te va a decir 2 veces le hemos medido, no. Vas a decir 140, ya es un estado hipertensivo. Pero por ahí, si solo te preguntan la definición estrictamente, es 2 medidas separadas 4 horas, ¿ya? Como mínimo separados 4 horas. Y este es un criterio importante. ¿A partir de qué semana aparece la preeclampsia? A partir de la segunda mitad, a partir de las 20 semanas, ¿correcto? ¿Puede ser una medida? Sí, cuando ya es grave. ¿Y cuando es grave? 160, 110. Eso es grave. Y ahí sí es solo una medida. Además de este estado hipertensivo que empieza a las 20 semanas, va asociado ¿de qué? De proteinuria. La proteinuria en una gestante es normal por la hiperfiltración glomerular, pero cuando ya sobrepasa los 300 miligramos en orina de 24 horas, ya es patológico. Por eso es el criterio de preeclampsia. Más de 300 miligramos o lo mismo, más de 0.3 gramos. Más de 0.3 gramos. Pero ¿qué pasa si no podemos recolectar la orina de 24 horas? Porque para este criterio tú tienes que recolectar la orina de la gestante 24 horas. Pero si solo tienes una muestra de orina simple, ¿cómo determinas que es una proteinuria significativa? Con el índice proteína sobre creatinina. Este índice, cuando es más de 0.3, indica proteinuria significativa. Y para ello solo se utiliza una muestra de orina simple, por lo tanto es más rápido. Y si no cuentas con métodos cuantitativos, la tira reactiva. Basta una cruz para decir proteinuria significativa. Basta una cruz para decir proteinuria significativa. Entonces, antes del 2013, la COG definía preeclampsia siempre, ¿no? La Sociedad Americana de Ginecobstetricia definía presión elevada más proteinuria. Eso era cardinal. Pero a partir del 2013, ya con las revisiones y estudios, podemos definir preeclampsia en ausencia de proteinuria. Y eso les vino en el examen de este año. Les pusieron un caso clínico, gestante, 30 semanas, que tiene presión elevada y proteinuria negativa. Y sin embargo era preeclampsia, porque no es necesario ya la preeclampsia. A partir del 2013
se libera la dependencia de la definición de preeclampsia de proteinuria. ¿Por qué? Porque podemos definir preeclampsia en ausencia de proteinuria, pero ¿qué debe tener? Debe tener algo más. Falla de órgano. En vez de proteinuria debe tener falla de órgano. ¿Y cuál es el dato que te daban en el caso clínico? El recuento de plaquetas. ¿Cuánto estaba el recuento de plaquetas? Estaba en 90.000, creo. 95.000. Y ese era el criterio, porque si el recuento es menos de 100.000, así no haya proteinuria y la presión está elevada, eso es preeclampsia. Eso es preeclampsia. Y también te daban la creatinina. Te habían colocado creatinina en 1.5. Ah, falla renal. Más de 1.1 o el doble que aumente del basal, falla renal. ¿Ya? Entonces, falla hematológica, plaquetopenia. Falla renal, aumento de creatinina, oliguria también. ¿Ya? Falla hepática, aumento de transaminasas, TGO, TGP. Falla también de congestión pulmonar, edema agudo de pulmón. Aparece disnea, crépitos, etc. Y los síntomas llamados premonitorios. Muy importante, síntomas premonitorios. Por eso cuando una gestante llega a partir de las 20 semanas, tus 3 preguntas que debes hacer obligado en emergencia a una gestante que viene a partir de las 20 semanas es: ¿tiene pérdida de sangre? ¿Tiene pérdida de líquido? O si tiene síntomas premonitorios. Tienes que buscar esos 3. Pérdida de sangre, pérdida de líquido y pérdida, o en este caso, síntomas premonitorios. ¿Ya? Pues estamos hablando ahí de las 3 principales causas de muerte. Pérdida de sangre, hemorragia. Pérdida de líquido, infección por el RPM. Y síntomas premonitorios por la preeclampsia. ¿Ya? Entonces tiene cefalea persistente, escotomas, ¿no? O fotopsias, etcétera, dolor abdominal. Son los llamados síntomas premonitorios. Cefalea, escotomas, dolor abdominal. Ya está. Entonces, si una paciente tiene presión elevada, así no tenga proteinuria y tiene cualquiera de estos 5, basta uno de estos 5, también definimos como preeclampsia, ¿correcto? Como preeclampsia. Doctores, ¿cuándo vamos a definir hipertensión crónica? Definimos como hipertensión crónica cuando la gestante tiene presión elevada, 140/90, pero ¿en qué momento ha aparecido esta presión elevada? En las primeras 20 semanas. En las primeras 20 semanas. Entonces miren la diferencia con la preeclampsia, que es a partir de las 20. También ya les han preguntado, eso fue el año pasado. Les colocaron gestante de 18 semanas con presión elevada. ¿Cuál es el diagnóstico? Hipertensión crónica. Hipertensión crónica. Entonces mira la definición. Presión elevada, pero antes de las 20 semanas. Eso ya es crónico. ¿No? O sea, ya lo tenía de tiempo, ¿no? No es con el embarazo. Claro, mayor o igual. A partir de las 20 semanas ya hablo de preeclampsia. A partir de las 20. ¿Ya? Antes de las 20, hipertensión crónica. Y la hipertensión gestacional queda reservado para una paciente que tiene presión elevada, pasada las 20 semanas, como la preeclampsia, pero no tiene. ¿Qué no tiene? Ni proteinuria, ni tampoco tiene falla de órgano. No tiene ninguno de los dos. Ni proteinuria, ni falla de órgano. No tiene ninguno de los dos. Porque basta que tenga proteinuria o basta que tenga falla de órgano y eso será una preeclampsia. ¿Correcto? Ya está. Eso es que tienes que acordarte. La definición. Ahora, ¿en el puerperio puede haber preeclampsia? ¿En el puerperio? Sí. Puede persistir la preeclampsia aún estando en el posparto, pero de manera transitoria. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto la preeclampsia como la hipertensión gestacional, como son producidos por el embarazo, son estados transitorios.
Por lo tanto, debe desaparecer la presión elevada dentro de las 12 semanas del posparto. Deben durar hasta las 12 semanas. Porque si la presión sigue elevada pasada las 12 semanas del posparto, ¿qué viene a ser? Una hipertensión crónica. Si persiste elevado pasada las 12 semanas del posparto, eso viene a ser una hipertensión crónica. ¿Correcto? Eso también es importante. Es un criterio adicional. La preeclampsia y la hipertensión gestacional desaparecen dentro de las 12 semanas. En cambio, la hipertensión crónica persiste pasada las 12 semanas. Ya está. Ese es entonces con respecto a la definición, ¿no? Entonces son 3 estados hipertensivos. ¿Y qué pasa si una gestante viene con presión elevada en las primeras 20 semanas? ¿Cómo le llamaba? Hipertensión crónica, ¿no es cierto? Hipertensión crónica, cuando viene con presión elevada antes de las 20 semanas de la gestación, antes de las 20 semanas de embarazo. Pero cuando llega a las 20 semanas, se agrega, doctores, proteinuria. O se agrega falla de órgano. Sigue con su presión elevada, pero cuando llega a las 20 semanas, se agrega proteinuria o falla de órgano. ¿Cómo se va a llamar a este cuarto estado hipertensivo? Hipertensión crónica sobreagregada. ¿Con quién se ha agregado? Preeclampsia. Cuarto estado hipertensivo, ¿no? Entonces tenemos hipertensión crónica, si es en las primeras 20 semanas o persiste más de 12 semanas. La gestacional, si no hay proteinuria y no hay falla de órgano, pero pasada las 20 semanas. Luego tenemos la preeclampsia y luego la hipertensión crónica sobreagregada con preeclampsia. Son 4 estados hipertensivos del embarazo. ¿Estamos bien? Ya, esa es la definición, ¿ah? Que tienes que acordarte de los 4 tipos de estados hipertensivos, ¿ya? Muy bien, vamos a ir a la fisiopatología, muy importante, miren. Ya acá vamos a recordar lo que hemos visto en la primera clase, la fisiología, ¿ya? Entonces miren, acá está el espacio intervelloso y las células de color verde son las células del trofoblasto, doctores. Entonces, ¿qué pasa en un embarazo normal? Miren, las células del trofoblasto van a invadir, ¿qué capa invaden de las arterias espirales? La capa muscular. Invaden la capa muscular y miren cómo la desaparecen, la hacen desaparecer, miren, a comparación de esto, miren, que acá tiene capa muscular gruesa. Acá que tiene capa muscular gruesa, como tiene capa muscular, el vaso se contrae, porque el músculo se contrae. Pues hay vasoconstricción por el músculo. Pero las células del trofoblasto, a medida que van invadiendo a las arterias espirales, hacen desaparecer a la capa muscular. Como ya no tiene capa muscular, ¿qué le queda al vaso? Dilatarse. Por lo tanto, en un embarazo normal, la invasión adecuada de las células del trofoblasto hace que el vaso o la arteria espiral tenga alto flujo y baja resistencia. Porque hay un reemplazo, se reemplaza la capa muscular por tejido fibrótico. Entonces, al no haber capa muscular, el vaso se dilata. Por eso la arteria espiral de lo que era pequeñita se vuelve en un vaso grande, de alto flujo y baja resistencia. ¿Estamos? Y eso es lo que ocurre en las llamadas oleadas de placentación. Eso es lo que ocurre en las oleadas de placentación. ¿Se acuerdan qué factor de crecimiento actuaba? Sí les mencioné. Factor de crecimiento endotelio vascular. Factor de crecimiento endotelio vascular. Favorece esta angiogénesis. Ahora sí, a modo de recordar, hemos visto eso. Miren lo que pasa en la preeclampsia. En la preeclampsia, doctores, entonces, ¿cuál es el inicio de la preeclampsia? La mala invasión de las células del trofoblasto. Ese es el inicio.
Entonces miren cómo las células del trofoblasto no invaden adecuadamente a la arteria espiral. Y al no haber una buena invasión, miren cómo se queda la arteria espiral. Se queda con una gruesa capa muscular, incluso prolifera la capa muscular y entra en vasoconstricción. Por lo tanto, va a ser un vaso pequeño y al hacer vasoconstricción tiene menos flujo y alta resistencia. Menos flujo y alta resistencia. Por lo tanto, el primer evento en la fisiopatología de la preeclampsia es la mala invasión de la célula del trofoblasto. O también les pueden mencionar placentación, ¿no? Porque es las oleadas. La placentación está anormal. Por eso el origen de la preeclampsia está en la placenta. Si la placenta no se forma bien, se va a producir preeclampsia. La mala invasión de las células del trofoblasto. Sobre todo, ¿qué oleada se altera? ¿La primera o la segunda? La segunda oleada es la que se afecta en la preeclampsia. La segunda oleada, ¿ya? Porque si se afecta la primera oleada, que es muy precoz, ¿qué pasa si aparece muy tempranamente la preeclampsia? ¿Qué pasa si tienes una gestante de 14 semanas que tiene presión elevada, proteinuria, falla de órgano? ¿Qué debes descartar? Si tienes una preeclampsia, entre comillas, pero a las 14 semanas. Muy bien, doctor. Enfermedad trofoblástica, mola. Y eso es cuando se altera la primera oleada. ¿Se dan cuenta? Eso lo vamos a ver el día de mañana. ¿Ya? Todavía no cambias el esquema. El esquema sigue siendo preeclampsia a partir de las 20 semanas. ¿Ya? Entonces, miren, la mala invasión del trofoblasto, error en la segunda oleada, genera la placentación anormal. ¿Ya? Ahora, alguien preguntará, ¿y de qué depende entonces que la invasión sea adecuada o que la invasión sea normal? Depende de muchos factores. Uno de los factores es genético. ¿Ya? Si la mamá ha tenido, la abuelita ha tenido preeclampsia, la hermana ha tenido preeclampsia, la gestante va a tener preeclampsia, ¿no? Factor genético. Otro es un factor inmunológico. ¿Y a qué se refiere el factor inmunológico? Pregunta, ¿cómo está el linfocito o inmunidad celular en una gestante normal? ¿Está aumentado o disminuido? Disminuido, por la tolerancia, ¿verdad? ¿En qué pasa en la preeclampsia? Está aumentado. En la preeclampsia hay una activación de la inmunidad celular, de la acción del linfocito, de la acción del linfocito natural killer, de la célula asesina. Y ese aumento patológico o anormal de la inmunidad celular en una preeclampsia es lo que va a originar la mala invasión de las células del trofoblasto, porque eso se ha visto en las gestantes, la activación de la actividad del linfocito, ¿no? Factor inmunológico, ¿no? Muy bien, entonces son varios factores, ya lo vamos a ver en factores de riesgo, pero ahí les adelanto, ¿no? También la mujer que no tiene experiencia, porque si voy a formar preeclampsia, ¿quién será la que no tiene experiencia? La nulípara. La nulípara no tiene experiencia en formar placenta. Por eso el factor de riesgo para preeclampsia es nulípara. En cambio la multípara no. Ya tiene experiencia, pues, ¿no? Multípara varias veces, ya forma bien su placenta, ¿no? Muy bien. Y otro factor también para que entiendan acá. Ya lo importante, a veces es importante entender, ¿no? Con eso ya memorizo menos. La invasión de las células del trofoblasto también es determinada por genes del padre. O sea, el papá también es importante, no solo la mamá. Entonces, esta invasión adecuada de las células del trofoblasto depende de genes paternos, Mientras la mamá se exponga más a genes del padre, entonces eso es mejor. Porque al estar expuesta la mamá a genes del padre, eso favorece la buena invasión. Por eso un factor de riesgo para preeclampsia es pareja nueva. ¿Por qué tener una nueva pareja, un nuevo cónyuge en la mujer es factor de riesgo para preeclampsia? Porque se está exponiendo a genes nuevos del padre.
Por eso es factor de riesgo. ¿Ya? Miren ese dato, interesante, ¿no? Ya está. Si utiliza anticonceptivos, la mujer, antes de quedar embarazada, es factor de riesgo para preeclampsia. ¿Por qué? Porque se está poniendo una barrera para la exposición de los genes del padre, para los espermatozoides. Si utiliza anticonceptivos antes del embarazo, en comparación a la que no utiliza anticonceptivos, ¿ya? Entonces todo va por esa línea de la mala invasión. Ya está, entonces mala invasión del trofoblasto, placentación anormal, ¿no es cierto? Es el primer evento. Segundo evento, entonces, si se forma mal la placenta y los vasos espirales son pequeños, aparece esto. Como es un vaso de alta resistencia y bajo flujo, insuficiencia placentaria, porque no hay buen flujo. ¿Y esto por qué se produce? Porque la arteria espiral no se ha remodelado. Hay ausencia del remodelado vascular. ¿De quién? De las arterias espirales. Lo que normalmente debería pasar es que no tengan capa muscular. Pero ¿qué pasa con las arterias espirales? Tienen una gruesa capa muscular e incluso prolifera la capa muscular. Y eso va a inducir más vasoconstricción y por lo tanto más insuficiencia placentaria. Generando ¿qué cosa? Isquemia de la placenta, infartos. Por eso la placenta pequeñita, por infartos, es la que se presenta en la preeclampsia, por esta insuficiencia, ¿ya? Tercer evento, la isquemia placentaria, porque hay bajo flujo, va a generar un estrés oxidativo, pues la placenta se va a estresar. Entonces, ese estrés oxidativo al final va a llevar a una disfunción endotelial sistémica. Y acá se sale la preeclampsia de la placenta, porque la preeclampsia es al inicio un problema de la placenta, pero al generar un estrés oxidativo, ahora el tercer evento se vuelve sistémico y se genera una disfunción endotelial sistémica. Y esto es lo que va a dar origen a las fallas de órgano en la preeclampsia. ¿Y qué va a pasar? O sea, falla el endotelio. Pregunta, el endotelio normalmente produce una sustancia vasodilatadora y que inhibe la agregación plaquetaria. ¿Qué sustancia cumple ese rol? Vasodilatadora y que inhibe la agregación plaquetaria. Las prostaglandinas. ¿Qué prostaglandina? La I2, también llamada prostaciclina. Esto normalmente está aumentado. De esa manera los vasos están abiertos y no hay agregación plaquetaria. ¿Quién es el antagónico de la prostaglandina I2 o prostaciclina? El tromboxano A2. ¿Qué hace el tromboxano A2? Todo lo contrario. Hace vasoconstricción y favorece la agregación plaquetaria. ¿Qué pasa en las preeclampsia, doctores? Estos metabolitos se invierten. Baja la prostaciclina, que es una sustancia vasodilatadora, y aumenta el tromboxano, que es una sustancia vasoconstrictora. Y aquí viene el rol y la explicación por qué para prevenir preeclampsia, ¿qué doy? Para prevenir preeclampsia, ¿qué doy? Aspirina. ¿Por qué le das aspirina? Porque ¿cómo está el tromboxano A2 en la preeclampsia? Aumentado. ¿Cómo vamos a inhibir la producción de tromboxano? Con aspirina. Por eso es una medida de prevención. Entonces, este desbalance de aumento de vasoconstrictores y disminución de vasodilatadores se produce por disfunción endotelial, doctores, porque el endotelio empieza a fallar. ¿Qué más? El plasma se sale de los vasos. Hay un trasudado del plasma. Entonces, si el endotelio falla, entonces empieza a escaparse el plasma porque aumenta la permeabilidad capilar. Entonces, hay un trasudado del plasma. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en una preeclampsia? ¿Hemodilución o hemoconcentración? Lo normal era hemodilución, pero si el plasma se está saliendo de los vasos,
Ahora la volemia de una gestante va a estar en una hemoconcentración, porque se está reduciendo el plasma. Va a haber una hemoconcentración, ¿ya? O sea, disminución del volumen plasmático. Perdón, acá no es hematocrito, me estoy confundiendo. Volumen plasmático, eso es lo que tiene, ¿ya? Disminución del volumen plasmático es lo que va a tener, ¿correcto?, la gestante. Por lo tanto, lo que va a tener la gestante es un estado de hemoconcentración, diferente a una gestante normal. La gestante normal tenía más volumen plasmático y por lo tanto hemodilución. Una mujer con preeclampsia tiene menos volumen plasmático porque se está escapando de los vasos y por lo tanto tiene hemoconcentración y reducción de volemia, ¿ya? Eso es lo que pasa entonces en la preeclampsia. Y esta disfunción endotelial sistémica, ¿a qué va a llevar? A falla de órgano, ¿ya? Y una falla característica en la preeclampsia es la falla renal. Empieza a haber proteinuria, aumento de creatinina, oliguria, y esta es una pregunta también en ENAM, les preguntaron esto a los internos, les colocaron, ¿cómo se llama la lesión del riñón por la preeclampsia? Endoteliosis glomerular, es la lesión que produce la preeclampsia en el riñón, endoteliosis glomerular. En cambio, si te acuerdas de cardiología, ¿ya?, la hipertensión crónica, ¿cómo se llama la lesión que genera en el riñón? Angioesclerosis. Angioesclerosis es lo que genera la hipertensión crónica. En cambio, la preeclampsia genera endoteliosis glomerular. Eso es típico de la preeclampsia, ¿no? Y su principal causa de muerte. ¿De qué se muere una paciente con preeclampsia? De falla hepática. Se muere de falla hepática, ¿ya? Muy bien. Hace falla hematológica, CIT, etcétera. Ya vamos a ver todas las complicaciones que genera la preeclampsia. Entonces, la secuencia en la fisiopatología es que se forma mal la placenta, eso genera isquemia placentaria y disfunción endotelial sistémica. Y eso es lo que origina, doctores, al final la falla de órgano, ¿no?